Tirirín. Mm, Me aparece la Antonia en negro y a ti. No, ¿No? Ahí me apareció. Bueno. Ya, bacán. Entonces, estamos en vivo con un nuevo programa de Quebrantahuesos. Capítulo 2, temporada 2. Quebrantahuesos comienza aquí. Estamos hoy día con dos invitadas. Estamos con Antonia y con Claudia. Ambas trabajan en un rubro similar al que trabajo yo también, que es el área de la educación. Son profes, la Claudia es psicopedagoga y Antonia es profesora también de inglés. Vamos hoy día a comentar algunos temas que probablemente va a costar entender qué relación tiene un tema con otro, ¿cierto? Por un lado yo anunciaba que quería hablar de los personajes de Alien, de la saga de Alien, de la serie de películas, que son hartas, son como 5 o 6, si es que no más, porque por ahí hay unos crossover donde se junta el mundo de Depredador, pero de ahí no voy a meterme, porque en ese mundo no me llama mucho la atención, pero el personaje de Alien, para mí, el tema que quería ahí señalarlo. Antonia quiere también hablar sobre sexo, sobre sexualidad, y Claudia desde su trinchera iba a también comentar algunos elementos a propósito desde lo que ella había estudiado antes, que era algo relacionado con el mundo de la salud. Había estudiado ahí enfermería también, es como su primera vocación. Entonces, para partir, les doy el pase, no sé si quiere partir Antonia o parto yo con el tema de hoy. Y presentarse, saludar también si quiere. ya. ¿Puedo partir yo? Dale nomás. Por si acaso, se va a pasear gente entre medio porque vivo con mi mamá y mis 3 hijos y 2 perras y 2 gatas, ya que todos somos un núcleo familiar. Bueno, como Leandro decía, yo soy Antonia, soy profesora de inglés en ejercicio. ¿Ya? Tengo 3 hijos chicos, 5, 7 y 9. Y soy una mujer soltera, ¿ya? Entonces llevo la crianza en una tribu de matriarcas, ¿ya? Y bacán estar aquí, pues. Y mucho gusto, Claudia. Y Igual. efectivamente quería hablar de sexo, de sexualidad y de todo lo que surja de ese tema, porque desde mi soltería he tenido diversas experiencias, ¿ya? Pero lo he tomado todo y lo he como, digámoslo, canalizado a través de la escritura, ¿ya? Así que ahí tengo harto que decir. Bacán, excelente. No sé si Claudia quería agregar algo más, así como comentar dónde estáis trabajando, así como para que quien vea el programa ahí te contextualice. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Claudia. Como decía Leandro, soy psicopedagoga. Trabajo en la escuela Alemania por un programa PIE, un programa de integración escolar. Me desarrollo con niños de segundo ciclo, así que ahora en este contexto de pandemia ha sido algo tormentoso, un poco difícil, por todo lo que ha sido las diferentes temáticas, de tener que planificar, de poder contener, y la parte más importante que han sido las emociones, porque muchas veces se ha trabajado, se ha dado mucho pie a lo que es la parte más curricular, pero ahora, hace poco, se está recién considerando lo que es el tema de la emoción como tal, siendo que siempre ha estado, pero como que ahora se le está tomando más énfasis, lo que a través de las pantallas ha sido como un poco complejo poder sostener ciertas situaciones cuando no hay un contacto directo con los niños. Pero en general, dentro de lo que uno puede hacer, lo poco que puede aportar, se siente bien, porque dentro de ese poquito grano de arena uno puede ver que los niños reciben, que uno está ahí, que está para apoyarlo, pese a la distancia, que es súper enriquecedor para uno, de poder colocar como un poquito de soporte, un poquito como de confort para ellos, considerando
tanta también vulnerabilidad que vive cada niño dentro también de su entorno donde ellos viven. Así que, bueno, también quizás podríamos hablar un poco de ese tema que tiene que ver también con educar las emociones, que ahora pareciera que fuera un boom. De hecho, hay como muchas capacitaciones que están hablando de todo este tema, de que control de aula y control de las emociones, como que se está volviendo como que ahora todos son expertos, todos manejan el tema, siendo que esto es un asunto que día a día se vive en práctica dentro del aula, y todo lo que conlleva dentro de la comunidad escolar. Así que espero Quizás que es como es de las cosas buenas, tal vez, que podría dejar de algún modo esta experiencia de la pandemia, de haber también centrado, por lo menos en el caso de la educación, la atención en los vínculos para la construcción también de la educación, porque normalmente es como el vínculo pareciera ser prácticamente algo anecdótico ahí. Y bueno, también en el sexo también pasa eso, que el vínculo parece que muchas veces como algo que no es relevante para muchas personas. Y bueno, ahí podemos también referir a lo mejor de manera más detallada el tema también que señala ahí la Claudia. Entonces le damos el pase nuevamente a Antonia para que nos cuente cómo vamos a partir hoy día su tema. A mí me interesa este tema porque a mí me encanta hablar de sexualidad, a mí no me da vergüenza. Lo que sí me da vergüenza es andar desnudo en la calle, pero lo he hecho alguna vez. y es bastante extraño, pero bueno, ahí Antonia te damos el pase. Para que partáis con Gracias. eso. Bueno, primero quería contextualizar el por qué quería hablar sobre esto, en realidad, porque Leandro, tú me propones participar aquí como invitada y finalmente esto es una instancia comunicativa como amistosa, ¿cierto? Es como parecido a juntarte con los amigos en una casa de alguien, pero estamos exteriorizando hacia el universo esta conversación. Y a mí me ocurre que me junto con amigas, con amigos, con quien sea, y siempre terminamos hablando de sexo, de sexualidad, pero porque yo traigo el tema a la mesa de forma casi inconsciente. Amigas me dicen, Antonia, tú deberías ser sexóloga, esto es un nivel así como superior. Aparte que no tengo tabú, no me da vergüenza hablarlo, cada cosa por su nombre, y también lo traslado a la crianza de mis hijos. Ellos tienen clarísimos los nombres de sus partes genitales, saben perfectamente cómo es no sé, la gestación, etc. Entonces pensaba en contarles un poquito de mi experiencia como mamá, también vivenciando mi sexualidad, ¿ya? Que en este periodo de pandemia se ha visto muy, pero muy coartada, realmente. Eh, y también recordando un poco esto de la vinculación emocional, ¿ya? Porque en algún momento yo creo que las mujeres en general visualizamos el acto sexual como un encuentro que debe estar 100% vinculado a lo emocional, ¿cierto? Pero también hay que dar el espacio a hacerlo como un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio y dejar de verlo con una visión de, valga la redundancia, de algo utilitario o que pueda ser censurado, ¿ya? Finalmente, no son encuentros casuales los que podamos tener, sino encuentros amorosos, ¿ya? Porque en el momento en el que uno tiene un encuentro con alguien, hombre, mujer, hay una entrega, hay una vinculación en ese periodo, en ese espacio de tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto es amorosa, ¿ya? No es necesario que yo tenga una relación amorosa con esta persona en un periodo de tiempo, sino que el encuentro sea vinculante. Eso, por primera, para partir. No sé qué opinan. Sí, mira, a mí me parece súper interesante el tema, como ya les comentaba. Creo que la educación igual sexual hoy día en Chile está en una situación muy precaria.
hay iniciativas importantes igual desde algunos grupos. Yo tengo cierto conocimiento muy escaso, pero sé que hoy día hay ciertas iniciativas de algunos grupos, entre ellos, por ejemplo, está la Redofem, que es una red de docentes feministas que están levantando junto con otros grupos, ¿cierto? Está la Reprofit también, que es un grupo de red de profesores de filosofía, y así también nosotros, por ejemplo, desde la mirada del grupo de profes donde yo participo políticamente, también tenemos grupos que están pensando la sexualidad como un tema fundamental dentro del currículum, dentro de la educación. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy día en el MUD, que es el Movimiento por la Unidad Docente, el grupo el colectivo nacional donde yo participo, ya hay un área feminista que está como planteando una formación ya interna hacia la misma organización respecto a temas que son propios también del feminismo, que históricamente nosotros como organización hemos adherido, ¿cierto?, a la mirada feminista, a la perspectiva feminista. Sin embargo, no teníamos como una formación acabada en tanta organización. Y creo que desde la perspectiva feminista la sexualidad se instala, ¿cierto?, dentro del debate, dentro de la agenda del discurso del gobierno, del Estado, a través de las distintas acciones, movilización en la calle, ¿cierto?, las performances de las tesis que trascendieron a nivel internacional. Creo que es como creo que de las cosas que más han resultado potentes a nivel político, a nivel internacional. Yo creo que lo que provocaron las tesis es un hito, por lo menos, que da cuenta también de un proceso que se viene desarrollando hace bastante tiempo en Chile, pero que creo que también iba como medio subrepticio, ¿cierto? Y muchas no teníamos como el conocimiento tan claro sobre qué es lo que era realmente el movimiento o los movimientos feministas a nivel histórico, y que gracias también al resurgimiento de esta fuerza, también se van reactivando estos temas como lo que plantea ahí Antonia, pues el rol que tiene el afecto, el rol que tiene el vínculo en una relación sexual, como algo súper importante de reflexionar, de trabajar, de pensar. Eso por lo menos así como para iniciar la conversación. No sé si Claudia quería ahí también complementar a Antonia. Sí, yo creo que el tema como de sexualidad es una gama que tiene múltiples colores, que como encontrar como una definición o un punto a lo mejor de encuentro en común es como bien, a veces como distinto, muy diverso, como estaba diciendo recién, porque es como consensuar como una forma no sé, de experimentar tu sexualidad o cómo se vive en sí, hablando como de la generalidad de lo que es la palabra. Yo creo que este asunto como de la sexualidad parte como de una base muy principal, que es la educación. Algo que no se ha dado la completa libertad de trabajarlo dentro de lo que son las bases, que son nuestros niños, de ir a las aulas. Creo que ha sido una información que también ha sido bastante tabú, donde se quizá, hablando como de una educación sexual en sí de mí misma, se ha hablado más como de lo que es de género, lo que eso, hablando como la parte como personal de cada familia, desde su ética, desde su moral, desde sus pensamientos, se vuelve algo como muy complejo, porque sienten también que como que penetran su burbuja, su espacio, su privacidad. Por lo tanto, en sí no se ha hablado mucho, hablando como de términos de sexualidad, desde el cuidado, no sé, de mi cuerpo, de mi integridad, de mi respeto, de conocerme a mí, hablando del aparato reproductor, hablando de placer, hablando de hormonas. Y esto es algo que pasa mucho. Yo tuve la oportunidad de trabajar un año con el colega aquí, en el Liceo Barón, y llegaron matronas al colegio, y las niñas, se tiene que volver como algo muy natural, porque finalmente va a ser una asistencia que va a tener por siempre, tomaban como cierto rechazo a este tema o quizás vergüenza. Y uno se da cuenta que no, el asunto en sí no ha cambiado desde cuando uno era adolescente.
que cuando nos iban a hablar al colegio y nos entregaban las famosas toallitas higiénicas, que ese tiempo era el tabú, nos separaban de los niños y de las niñas, y entrar a la sala con la toalla era como, entren con cuidado, guárdenlo lo más posible, ahí en su mochila, que nadie se dé cuenta, y no faltaba el que te sacaba la toalla y quedaba pegada y era el pañal, no, ni siquiera era una toalla, era el pañal. Entonces yo te estoy hablando de muchos años atrás, y lo contextualizamos ahora, que se supone que es una sociedad mucho más abierta, que tiene como mucho más información, más redes, y en realidad el asunto no se ha avanzado mucho. Entonces yo creo, a lo que iba Antonia, que desde ese aspecto, desde la educación, de la adolescencia, de sexualidad, y desde llegar a los términos como consensuados está aún en un proceso gigante. Claro, hay gente que lo toma, como dice Antonia, de que es un momento vinculante, donde dos personas están juntas, donde tienen una relación, y bien, va desde el respeto, desde lo que cada uno quiere, de lo que cada uno proyecta, pero hay otras personas que no quieren ni un tipo de vínculo, que es el acto sexual en sí, y mañana si te vi no me acuerdo. Entonces, ¿cómo entramos a trabajar un tema que es tan general como formarlo en sí como un concepto único? Ahí la dejo. Buena. Me acordaste todo el rato de mi propia experiencia cuando estudiante en el colegio. Y además recuerdo un poco lo que decía Leandro sobre lo que generaron las tesis, ¿ya? Tengo muchos perros ladrando en este momento, perdón. Bueno, yo fui la primera niña en mi curso de 45 estudiantes que le llegó su menstruación, y digo menstruación porque yo utilizo ese término, no digo la regla, ni el periodo, ni nada, porque la palabra es menstruación. Mi La hija, que tiene menarquia 5 esa, años, la primera. dice ¿O no? menstruación. Bueno, me llegó a los 9 años, era súper chica, ¿ya? Pero yo ya sabía que eso me iba a suceder, mi mamá me educó en eso súper bien, me explicó todo con peras y manzanas, ¿ya? Y fue súper natural en mí, pero al encontrarme con mi grupo de compañeras, era como el bicho raro, ¿ya? Porque ¿cómo es posible si eres tan chica? Y claro, tuvimos nuestra primera clase de sexualidad cuando estábamos en séptimo básico, o sea, yo tenía 12 y ya era tema pasado, y compañeras que todavía no menstruaban. Y efectivamente, la forma en la que yo llevaba mi menstruación ya era de lo más natural. Ya llevaba mi toalla higiénica a la vista, me daba absolutamente lo mismo, nunca con vergüenza, porque era algo natural de la feminidad. Ahora, respecto de lo que decía Leandro y todo lo que generaron las tesis, sabes que a mí me ocurrió que no participé de ninguna puesta en escena, de ninguna intervención donde yo vivo, que es Coronel, a pesar de que surgía algo en mí, eh, producto de que yo fui víctima de abuso sexual en mi infancia temprana, ya durante algunos años. Entonces, hubo un día en que veo una de estas intervenciones hechas por mujeres de la tercera edad. Y sabes que eso gatilló en mí fue como que abrieran un grifo, yo no paraba de llorar, ¿ya? Porque tanto que decían estas mujeres 70 años, 80, incluso viejitas de 90, que no querían que se repitiera situaciones de abuso, y que siguen sucediendo y es tan, pero tan común dentro de una familia. Y efectivamente fue sanador para mí, a pesar de no haber participado, ¿ya? Ahora, mi propio proceso de sanación respecto de este abuso lo he llevado como bandera, ya hablando de estos temas, con quien sea, sin la vergüenza de decir, oye, yo fui víctima de abuso sexual. Y luego de esto, no sé cuántos agarrones en la calle, situaciones de violencia que son psicológicas, pero siempre relacionadas con lo sexual. Entonces,
desde mi otra trinchera, no solo la pedagoga, sino la de la maternidad, también está este miedo latente de lo que pueda suceder con mis hijos. ¿Y cómo puedo prevenir esto? A través de la educación, ¿cierto? Digo, lo dejo. Sí, mira, yo quería como señalar respecto a lo que planteaba también Claudia, así como en términos de la evolución histórica de la educación sexual, porque a mí me pasa mucho que en clases también hablo mucho de sexualidad y a veces como que me da como un poco de lata que ser como mal interpretado, en el sentido de que piensen que estoy como sobrecargando el tema, que en el fondo sí, es como si otro profe, otra profe no habla del tema, si alguien habla del tema, pareciera ser que hay algo raro ahí, ¿cierto? Es como, pero ¿y por qué él sí y los demás no? Entonces, como a lo mejor hay algo ahí. Entonces, esa sospecha también igual es compleja, porque al no haber o sea, hoy día, claro, uno podría decir si hay algunos programas, ¿cierto? Algunas ideas que ya están instaladas de manera como sistemática en el currículum, todavía esa sistematización es incipiente. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando éramos adolescentes y estábamos en la escuela, haber tenido, no sé, una o dos veces estas famosas jocas, no sé si se acuerdan de las jocas, la jornada de no sé cuánto, pero eran como las únicas formas que tenían en ese tiempo de jornadas como de trabajo con la educación sexual en la escuela. Y me acuerdo que era como algo que a nosotros igual nos llamaba mucho la atención. En el consejo de curso, me acuerdo cuando éramos chicos, siempre preguntaba, la típica pregunta que le hacíamos al profe jefe, me acuerdo, oiga, profesor, ¿usted se masturba? Y el profe, no sé, como que no ya han de meterse. O la típica otra que preguntamos si las mujeres se masturbaban también era como la clásica. Y nos parecía súper misterioso también porque, claro, yo estudié en un colegio, en un liceo de hombres, donde hablar de la masturbación en séptimo básico, en octavo básico, era algo diario, o sea, cabros chicos que se masturbaban en la sala. Yo todavía tengo contacto con mis compañeros del liceo y siempre les tiro la talla y, bueno, he escrito algunas cosas, alguna vez se las he compartido así como tipo cuento, relato de cómo eran nuestras clases, nuestras experiencias en los recreos, y eran así una cuestión brutal en cuanto a lo absurdo, así cabros chicos masturbándose en la sala, delante de todos, entonces era una cuestión muy rara. Y también, o sea, profesora haciendo clase y los cabros ahí de él masturbándose en clase, o hasta con el profesor también, o sea, no era como, ni siquiera era como que están motivándose sexualmente porque hay una profesora, era como que da lo mismo quien esté adelante, así los tipos se masturban en la sala igual, sea como fuera. Y era muy rara esa cuestión. Y tampoco teníamos muchas instancias donde hablar del tema seriamente. No sé, yo creo que si nos ponemos a relatar todas las cosas raras que son resultado de las carencias de nuestra educación, son infinitas. Pero ahí yo comentar eso, o sea que hoy día, por ejemplo, por lo menos yo siento que desde los movimientos feministas, sobre todo en el punto de vista de las profesoras, que son como de grupos feministas, colectivos feministas, están tratando de reforzar esta temática que se había dejado de lado durante años, y hoy día la sexualidad, la educación sexual integral pasa a ser un tema central dentro del currículum, dentro de la educación y sobre todo aún más ahora en el contexto del cambio constitucional. El otro día escuchaba a una compañera que es profesora de filosofía, la Rosario, y ella hacía referencia a la Constitución de México. Y en México la Constitución hace referencia directa a que la perspectiva feminista, la perspectiva de género, está presente en el desarrollo de los planes educativos. Y no solamente en los planes educativos, sino en general en la cultura. Es parte fundamental esa perspectiva. Entonces, hay personas que todavía como que miran el feminismo desde la ignorancia también, o los movimientos feministas desde la ignorancia. Entonces,
si uno se fija, claro, en otros países se ha avanzado mucho más rápido gracias también a los movimientos feministas en una serie de temas. El otro día también una profesora que vivió, ella vivió prácticamente gran parte de su vida en Uruguay, comentaba que también en Uruguay, o sea, el nivel de adelanto en términos como de derecho, por ejemplo, el derecho al divorcio existía de principios de siglo, y acá en Chile no, o sea, lo mismo otros derechos, el derecho a voto, etc. Entonces, yo pienso que ahí el escenario político actual también nos permite poner en el centro de la discusión este tipo de temas y darle la importancia que se merece. Y se ha dejado de lado, bueno, es la caricatura, la típica caricatura de Freud, que es como que, todo lo relacionado con el sexo. No sé si será tan así, tal vez sí, tal vez no, pero en el fondo no es casual que Freud, siendo uno de los grandes autores desde la psicología, de los fundadores de la psicología, como en términos como clínico, en términos de un abordaje más médico de la psicología, no tanto desde el punto de vista así como más, digamos, social, sino de un punto de vista, Freud era médico, entonces trataba de mirar la psicología de manera muy también asociada a lo biológico. Entonces creo que ahí, bueno, ahí Freud también creo que nos abre como un flujo de posible conversación, pero nada, yo creo que desde la educación, por lo menos que es como lo que la pega más directa que tenemos nosotros, es súper importante. A mí igual, por ejemplo, dentro del cine, que es uno de los temas que más me importan en la vida, también hubo un tiempo que me estuve como metiendo mucho a estudiar la historia del cine erótico también, que también hay todo un universo, porque también sabemos que a través de la pornografía es súper común que la educación más como informal, ¿cierto?, se desarrolle en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, cuando no tienen a quién acudir y ven porno y aprenden, digamos, muy entre comillas, sobre sexo a través de la pornografía, y que es un aprendizaje súper distorsionado y no es el que quisiéramos que existiera. Eso quería yo aportar al tema. Mientras hablaban ustedes, también me surgían algunas como ideas, que también quizás hablar de sexualidad se vuelve como para algunas personas un tema tan incómodo de tener el rol de exponer frente, en este caso, al que no conoce el tema, el que se encuentra quizás con un nivel intelectual de conocimiento menor o más descendido. Es que quizás también tiene que ver mucho con el daño de que las personas también tienen atrás, también desde sus creencias y desde sus vivencias. Y ahí vamos también quizás a lo que hablaba acá la compañera Antonia, que claro, hay muchas mujeres, obviamente también hay hombres, pero generalmente el número más alto de que han sido vulneradas o violentadas en el aspecto sexual han sido mujeres, donde generalmente son situaciones que muchas, por no tener a lo mejor la ayuda de las personas o no contar con una red, o por el miedo o por el temor, algunos por normalizar, continúan sus vidas y esto queda como una historia de tantas atrás, pero llega un momento en que se enfrentan con la situación, que también lo que le pasó a Antonia, que ella ve algo y le hace un clic. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y es ahí, una vez más, donde podemos confirmar por qué también hay tanta incomodidad ante las personas de exponer sus temas, qué es lo que ellos vivieron, es lo que a ellos les pasa, cómo ellos se conectan con su vida que vivieron, que no fue agradable, y cómo esto quizás tan desagradable, tan distorsionado, puede ayudar a otras personas también a superarlo. Que finalmente la idea de cuando uno vive situaciones es no dejarlas aisladas, es como yo esto que vivo quizás le puede servir a una niña de menor edad o quizás la misma edad que lo viví yo, porque a veces es muy diferente tener la teoría de qué es lo que se debe hacer a
estar tú escuchando a la persona, pero tener la experiencia de lo que ella está viviendo, del verdadero significado de la empatía, que hemos hablado muchas veces con colegas, que es una palabra que está bastante manoseada, ¿no? Que hay que ser empático, que hay que ser empático, pero ¿qué es realmente ser empático? ¿Qué es realmente sentir lo que una persona le está pasando? Porque muy diferente es que una persona exponga y uno diga, sí, entiendo lo que le pasa, o una persona que vuelva a exponer y otra diga, yo entiendo lo que le pasa porque yo lo viví, porque yo lo sentí. Es como realmente me estoy poniendo en tus zapatos. Entonces ahora con estos movimientos feministas, yo creo que muchas mujeres también han tomado este rol porque han sido conscientes de lo que ellas vivieron. Se han empoderado con el tema más allá de una cuestión intelectual en sí, de lo que te ofrece un movimiento como desde sus bases, sino desde la garra de lo que ellas vivieron, de lo que ellas pasaron. Y con respecto también a lo que mencionaba el Leandro, claro, uno considera que hay niños que son de todas las edades, que están en una etapa también de madurar, también su lóbulo ahí prefrontal que tiene que ver también con la inhibición, o donde yo puedo hacer ciertas cosas y otras cosas que tampoco que no debo hacer, porque claramente en una sala de clases no es el mejor contexto para hacer algo así, y claramente esa situación se normalizó, porque ya era evidente que uno estaba haciendo eso, el otro estaba haciendo el otro, y ya da lo mismo, es normal, y evidentemente, aunque es una situación normal, que los niños lo experimentan, pero no era el contexto de hacerlo. Entonces ahí volvemos, ¿qué es tanto lo que se despierta por una necesidad sexual, de que el cuerpo te lo pide, o de la información que nosotros estamos recibiendo? Y ahí caemos en la famosa pornografía. Hay muchas parejas que ven pornografía, que lo disfrutan juntos, y en eso cada uno ve si le acomoda o no le acomoda. Obviamente debe ser una cuestión consensuada desde el respeto también hacia el otro. Pero es ahí donde estos chicos empiezan a recibir esta información. Claramente no es real, claramente no es algo tampoco que les hace bien, porque idealizan una forma que en el fondo no es, o cuando llegan en el acto en sí no es. ¿Y dónde está después cuando yo me inhibo desde mi sentir, desde mi placer, de no transgredir lo que la otra persona no quiere? Porque yo creo que hay muchas personas que han sido agredidas. Yo fui agredida también una vez caminando por la calle, una niña con un uniforme escolar, por un tipo. Entonces, ¿qué tiene de excitante una niña que usaba un uniforme escolar con un polerón ancho, con una falda que parecía campana? O sea, ni siquiera es que puedes decir a lo mejor a alguien, es que le estaba provocando. No fue el contexto. Y aunque lo haya estado provocando, tampoco tendría por qué ser así. Yo controlo mis manos, mi visión, de hasta donde a la otra persona tampoco le incomode. Por eso somos personas adultas, seres razonables. Entonces, volvemos al punto de inicio, la educación. En la escuela no se están dando en su totalidad. Están creciendo algunos movimientos para educar a los chicos, súper bien. Pero el verdadero rol, ¿de dónde viene el verdadero rol? ¿No se supone que nuestros padres son los que están a cargo de enseñarnos esto? Pero y después decimos, pero ¿y los papás? ¿Y si los papás están dañados? ¿Quién ayuda a los papás para poder llevarle esto a los niños? Y caemos en un círculo vicioso. Y claro, hablar de sexualidad es un tema tan abierto que debería ser una forma tan natural, porque es como que estuviéramos hablando de cualquier otra cosa, porque es parte biológica de nuestro ser. Pero ¿por qué se crean estas incomodidades, estos tabús? Lo mismo, porque claramente hay una mente que no está sana, un corazón que no está sana, y ¿quién crea el sistema o la fórmula de poder contener? Entonces, volvemos a lo mismo, la educación, una y otra vez, ¿cómo educamos? ¿Cómo tratamos desde niño a enseñar que somos distintos, que tiene que haber un respeto, y que lo que yo provoque no tiene que ser algo que a ti te sienta con el derecho de imponerte sobre mí, porque yo lo provoco? ¿Qué es eso? Entonces, claro, entonces es lo que pasa. Ahora también ella hablaba hace un rato que ella se sentía normal dentro del proceso de su menarquia o de su menstruación, aunque fue muy niña y todo. Ahora con el asunto hormonal que consumen todos los seres humanos, ayuda a que las niñas también cada vez lleguen su periodo anticipadamente.
mucho más antes de lo que si antes era a los 18, después iba bajando a los 15, a los 14, yo soy de la generación de los 13 aproximadamente, y algunas niñas más, niñas de 8, de 7. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de ese cuidado de esa niña? Que aparentemente ahora estamos todos viviendo por instintos, y no por realmente lo que significa llevar una sexualidad responsable y que tiene que ver con la educación. Yo creo, puedo agregar una cosita, yo creo que es fundamental, tal como tú dices, que el rol de la educación es lo principal. Nosotros como docentes somos gestores de cambio, ¿ya? Nosotros tenemos el deber de educar, aunque no sea, aunque no esté en el currículum. Yo como docente soy quien pesquisa casos de abuso, ¿ya? O sea, tenemos que estar con las antenas paradas. ¿Y cómo tenemos las antenas paradas? Cuando nosotros tenemos claro lo que es la vivencia del daño, no necesariamente por haberlo experimentado, pero cuando tienes la conciencia del otro, de lo que está a tu alrededor. Es lo mismo que decías tú, Leandro, sobre los chicos que masturbándose en la clase. O sea, efectivamente es una cuestión etaria, pero también hay rasgos de abuso. O sea, muchachos y niñas que se masturban en exceso también son o han sido víctimas de abuso. Entonces, ¿cómo detectamos y cómo ayudamos? O sea, yo pienso ahora, en este momento, todo este año, cuánto abuso sexual tiene que estar ocurriendo en las casas. La salvación eran los colegios también, espacios de respiro para niñas que son, niños también que son víctimas en su hogar. Yo siento que, bueno, efectivamente en mi caso, que se abrió este grifo cuando vi la presentación de las mujeres de la tercera edad, no es que yo me haya dado cuenta en ese momento de lo que yo había vivido, ¿ya? Yo lo supe y lo quise expresar siendo niña, pero no, los adultos no entendieron lo que yo decía porque, claro, los niños hablamos en otro lenguaje. Pero fíjense ahí que supe de mi abuso, lo entendí como abuso cuando tuve mi primera experiencia sexual a los 16 años, porque el cuerpo reacciona, el cuerpo tiene memoria, aparte de la memoria que tenemos a nivel cerebro, ¿cierto? El cuerpo se expresa Memoria de cierta emotiva. forma y sí, completamente. Luego volví a experimentarlo cuando tuve a mi segundo hijo, fíjate, después que él nació, afloraron montones de recuerdos. Y yo creo que es bueno terapiarse, lo recomiendo, porque solo así, cuando uno ya resuelve, es capaz de entender y de prevenir y de educar y hablarlo así, naturalmente. Sí, yo quería ahí como también tratando de ahora de acercarme de alguna manera, porque decíamos que es difícil igual acercarnos a los temas. Yo les comentaba el otro día a unos compañeros, bueno, hoy día iba a estar Marco. Marco, si es que estás viendo este programa, te digo, eres un irresponsable, te funo en este momento, estás funado aquí en este programa, porque Marco nos dejó plantado hoy día. Él iba a participar, un amigo que había participado en otro de los programas, Marco, trabajador social. Comentábamos ayer a propósito de la coherencia interna de los programas, de esto de Quebrantahueso. Yo le decía que a mí por lo menos lo que me interesa, más que de repente instalar mi propio discurso, porque yo soy re bueno para hablar, es escuchar también lo que tienen que decir las personas que yo invito, porque yo sé, de repente yo invito gente y me dicen, no, sabes que no puedo, ¿cachai? Porque me da como plancha, o no sé, estoy chato, estoy cansado de las cámaras, me han dicho harta gente que no, por distintas razones. Y también las personas que a veces me dicen que sí, como que me dicen, oye, pero ¿y de qué hay que hablar? Y yo le digo, no, el tema lo pones tú. Tú traes tu tema, del que te sientas tú cómodo, que te gusta conversar sobre ese tema, o que piensas que a lo mejor puede resultarle interesante a quien esté escuchando, o puede ser algo que tiene que ver con el contexto actual.
pero yo le digo, yo siempre traigo un tema que es como el tema lo que me está dando vuelta durante la última semana, y ahora yo les comentaba ahí al comienzo también que, que he estado viendo yo una serie que se llama, bueno, la terminé de ver hace unos días, también la estoy viendo con mi compañera, con la Oda, se llama Raised, voy a decirlo con mi pésimo inglés, Raised by Wolves, ¿ya? Eh, y se trata son dos aliens que llegan a un planeta y llegan a criar niños, ya a propósito también con lo que plantea Antonia al comienzo sobre su rol de madre, ¿cierto? El tema central, yo podría afirmarlo, se trata de la maternidad, eh, pero vista desde un punto de vista de los androides, ¿cierto? Es un androide, una mujer androide, con un hombre androide, pero el rol protagonista lo tiene la mujer, y pareciera que tuviera como una carga genética de lobo, por eso tiene un comportamiento Crazy muy Wolves. claro, pues, de mamá lobo, ¿cierto? Mamá de Rómulo y Remo, fundadores del pueblo ahí romano, y ella tiene a cargo como 6 niños, me parece, no me acuerdo si son 6 exactamente o más, y tiene que criarlos y se le va muriendo, porque el planeta no permite la sobrevivencia de los niños, pues se empiezan como a enfermar y se empiezan a morir de a uno. Y el androide, la mamá, bueno, no quiero hacer spoiler, pero como para contar más o menos el primer capítulo, así como en términos generales, el rol como de esta protagonista es como cuidar a estos niños y poder continuar con la raza humana en otro planeta. Ese es como el objetivo que tiene. Y es porque en la Tierra, ¿cierto? En el planeta original donde ellos vienen, hay un conflicto bélico entre los ateos y los creyentes. Y los creyentes tienen el control del mundo en esta guerra, van ganando la guerra entre los dos grupos, y quien crea esta androide la programa para poder perpetuar la perspectiva de los ateos. Entonces los androides son súper ateos, pero los niños, ¿cierto? Los niños que empiezan como a generar una especie como de proto religión, así como que empiezan como a pensar, bueno, y la muerte, y la mamá, no, uno se muere y se muere nomás, y los niños, pero no hay nada más, y como que en el fondo hay toda una problematización respecto al significado de la trascendencia después de la muerte, porque en el fondo estos androides están programados por seres humanos, pero también tienen como cierta posibilidad de pensamiento propio, entre comillas, ¿cierto? Y eso es lo interesante también del tema androide. Y había planteado lo del alien como al comienzo, porque también he estado revisando algunas de las películas de Alien últimamente, y el rol de este personaje, de la protagonista, que es la teniente Ripley, es un rol muy fuerte en términos de la maternidad, como que en algún momento ya se vuelca así como que tiene el rol fundamental de este personaje, que es muy masculino en una primera instancia, ¿cierto? La primera de la Alien no es para nada asociado como a este rol de la maternidad, después se va como yendo cada vez más por esa línea, eh, pero yo lo quería como traer el tema a propósito de esta serie que hoy día hace poquito se estrenó el último capítulo de la primera temporada, la semana pasada, si no me equivoco, y esta serie la dirige, los primeros 2 capítulos, la dirige Ridley Scott, que es el director de Alien, de la primera de la saga y de algunas de las que vienen después, pero Ridley Scott tiene como digamos, la autoría intelectual en términos de que fue el primero de los directores que puso a Alien como un personaje central dentro del cine de ciencia ficción. Entonces, yo quería traer este personaje, el alien, también muy en función de lo que significan los androides también. Y lo que les planteaba recién, pues como el androide abre una serie de problemáticas, no solamente en términos del rollo de la maternidad o la paternidad,
sino también respecto a lo que significa la posibilidad de ser libre. Entonces ese es como uno de los temas centrales que atraviesa la mayoría de las películas de Alien. El androide siempre va apareciendo, ¿cierto? Como un personaje central que va acompañando a la protagonista, por lo menos en las primeras 3 de las películas de Alien, va como ayudando o va como entorpeciendo el desarrollo de lo que quiere la protagonista, que en el fondo es exterminar al alien. Y ahí lo complejo es cómo trata de matarlo una y otra vez, y reaparece, y reaparece, y reaparece, y finalmente el alien termina siendo como una especie de hijo suyo. Es que es ya en la última de las que apareció Sigourney Weaver, como personaje a través de la Teniente Ripley, donde lo que hace en el fondo es como hacer como una especie de aborto de su hijo, ¿cierto? Como tratar de eliminar a lo que sale como de su propio cuerpo. Entonces yo quería ir a ver si que yo le decía a la Claudia me decía, es que yo no he visto las películas de Alien. Y decía, sí, pero tal vez te puede motivar poder verlas, porque en el fondo bueno, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. En el cine, en la literatura es poco lo que he leído de ciencia ficción, pero en el cine me encantan las películas, me encantan los efectos especiales, todos los dilemas como éticos, morales que plantea, sobre todo a través, por ejemplo, de esto de los androides, ¿cierto? Si es que acaso son libres, si es que tienen la posibilidad de procrear, de ser conscientes, ¿cierto? Y no sé, lo traigo porque me parece que es súper como interesante en términos que puede, no solamente es como queda como el anecdótico, sino también hay como un planteamiento filosófico también frente a la vida, por ejemplo, la Claudia, ella es súper creyente, es muy estudiosa también de la teología, y esto, por ejemplo, esta serie, la que les planteaban, la que se estrenó este año, también plantea este debate pues, entre los ateos, que son como muy de la onda científica, y por otro lado también los creyentes, que también desarrollan una ciencia, pero muy arraigada también en esta creencia también como de una profecía y todo. Así que eso, les comento ahí el tema para ver si quieren también referirse a lo que les comentaba. Ahí les dejo la palabra. A ver, ¿qué Yo opinan? sí he visto toda la saga, me gusta también la ciencia ficción. Creo que promovida por mi abuelo, que me crié con mis abuelos, él leía mucha ciencia ficción. Y me surge un poquitito el pensamiento respecto de la comandante, capitana, no me acuerdo qué era, Ripley, que tiene un objetivo bien difícil, ¿ya? Y ella como protagonista, desde su feminidad, desde su ser mujer, ¿cierto? Y termina siendo madre del ser al que tiene que matar. O sea, también hay un cuento que nos están transmitiendo de un ejercicio de poder sobre el género femenino. O sea, la mujer que tenía esto ahora finalmente es víctima de la maternidad obligada, ¿cierto? Eso primeramente. Respecto de la serie, me tinca mucho, la voy a ver, voy a seguir tu consejo. Racing Wolves, interesante título, porque es como las mamás nos sentimos, pues, mamás lobas, o sea, salvar a las crías ante todo. Si es necesario, dejarse morir como las mamás pelícanos, que cuando no tienen con qué alimentar a sus pelícanos bebés, dejan morirse para que ellos se alimenten de ellas, mamás. Entonces nos toca fuerte a las que somos madres. Yo Sí, Claudia, diría, cree. el asunto de androides es fuerte imaginarlo como una ciencia que ya está inserta en nuestra sociedad. Estuve como ahí buscando un poco de información
y veía que esto como que despertó muy fuerte con la película Volver al Futuro. Como en el año 85, un hombre empezó empezar a invertir toda su proyección en hacer un androide en el 85, y en el 2015 lo finaliza recién, que es la famosa Sofía, que han hecho programas, entrevistas con ella, y es una mujer robot, pero fascinante, porque ella contesta todo, ella va enriqueciendo su lenguaje, sus conocimientos a través de la misma gente con la que ella interactúa. De hecho, la declararon, le dieron como la nacionalidad de Arabia Saudita, allá en México, en Guadalajara fue, la pusieron como un personaje como ilustre, como una persona que visitó así como en un rango máximo. Entonces yo me preguntaba, porque sea, claro, ella está programada para, así, pero lo veía... porque de repente ella se expresaba como, la periodista le hacía preguntas, ¿cómo te sentiste tú con esto? Y decía, bueno, yo estaba nerviosa. Entonces yo decía, pero ¿por qué dice eso si se supone que ella no tiene emociones? Porque ella habla de nerviosismo, o es muy triste, o hablaba que fue a la playa y la encontró maravillosa. Entonces, claro, visualmente ella puede recibir una percepción de lo que es una playa, pero generalmente una dice, oye, no sé, espectacular porque la arena es fina, porque el mar, no sé, el oleaje es cálido, no sé, pero en la forma como ella iba exponiendo, hablaba como mucho de sus emociones. Y ahí a mí ya me genera un poco de escalofrío, porque para mí un robot que me hable, que me dé información, de hecho algunas las tenían en Hong Kong, creo, de recepcionista de un hotel. Claro, debe ser fantástico porque debe ser, pero megamente, darte todos los datos, los tips donde ir, súper resolutiva. Aparte de pensar que podría generar a lo mejor también un recurso humano inferior, porque entre invertir en un robot y invertir en un ser humano, y además que el ser humano también somos seres de costumbre, o sea, finalmente terminaríamos normalizando pasar tiempo con un robot y no con un humano, como lo mismo que nos pasa con los celulares, pasar más tiempo a lo mejor chateando con una persona que está por el otro lado, mientras, no sé, tu hijo, tu marido, tu mamá está al lado tuyo. Entonces yo creo que a veces es una cuestión muy, muy peligrosa, que a mí lo encuentro fantástico, así como alucinante poder hablar y conocer un poco a ella en particular, que es Sofía, pero me genera cierto recelo, no me genera confianza. De hecho, se supone que ella hablaba que el ideal de ella era como ir, como su misión, era como ir mejorando como la especie humana, como evolucionándola como para mejor. Entonces yo decía, yo me voy a morir y ella va a seguir, y va a seguir con un discurso, y el tipo que la creó, lo más probable, que obviamente va a morir, y ella también va a seguir con un discurso. ¿Y quién controla? ¿Y qué es lo que está permitido para ella decir? Porque aparentemente estaba programado con un dialéctico, pero maravilloso. Pero se genera en mí esa como resistencia, como que me gusta la tecnología, pero paremos, aterricemos un poquito el tema. Ahora sí lo están hablando desde el enfoque, desde la película, de lo que es como la parte como teológica, no lo veo como un peligro, así como de espíritu, de alma. No, a mí personalmente no me generaría a lo mejor como el debate de los ateos, porque finalmente ahora eso es un tema actual, están las personas que creen y los que no, y hasta el momento, dentro de todas sus diferencias, como hay muchas en la sociedad, se puede convivir aún, pero aún, pero no lo veo como algo así como tenebroso, de que no, pero sí lo veo como del control, hasta dónde llega el control. Y después si hubiese una revolución en las máquinas, como hay unas películas por ahí, o que realmente ellos también en algún momento quieren ser humanos, porque ellos dicen, no, ella decía, no, es que ser humano es como fantástico, es lo máximo, como llegar a eso,
pero por eso digo, del lenguaje, como se dice, el lenguaje igual construye realidades, entonces de lo que ella expresa, de lo que ella dice, como que, y tenía la capacidad de reconocer también tus emociones, por tus caras, por tus movimientos oculares. Por ejemplo, la chica le decía, oye, te brillan los ojos, y ella le decía, sí, a ti también, es como, ¿qué sabes tú de brillo de los ojos? Y ahí como que, no sé, como que, ay, da poquito. Me acordé de esta película Hombre Bicentenario, que cuando la dieron con Robin Williams, para mí fue un universo que se mostró y dije, a esto apuntamos. O sea, este hombre bicentenario que es perfectamente humano y llega al punto en el que comienza a sentir y se enamora. Cuático. Luego, toda esta conversación me recordó un capítulo de The Big Bang Theory, donde este personaje de la India, el Rajesh, se enamora de Siri, ¿cachai? O sea, este ser que es una voz que tú tienes a través del celular y que te ayuda, te asiste, te da direcciones y todo. O sea, estamos todos con esta perspectiva de lo que podría llegar a pasar si estamos conectados finalmente a través de la tecnología. Nosotros ahora perfectamente podríamos ser androides y estar programados para responder de esta forma. Cuático, ¿ya? O sea, la tecnología por un lado nos aliena, pero por otro nos abre espacios como estos. Yo que estoy en la octava región, que conocí a Leandro a través de Facebook el año pasado, imagínense, solo por Facebook. Y a ti, Claudia, que yo no sabía de tu existencia y ahora estamos conectadas. ¿Te fijas? Yo lo encuentro fascinante. Claro. Y recordando un poquitito lo que decías, Leandro, sobre la serie y los niños que empiezan a tener el cuestionamiento espiritual, yo creo que una cosa es el ateísmo y otra es tener una conexión con tu propia espiritualidad, ¿ya? Y la emoción de lo espiritual es una de las emociones básicas de los seres humanos. La búsqueda así mirando hacia el cielo, ¿ya? De lo que te puede llenar o lo que te puede dar cierta seguridad. Es lindo, va relacionado con el pensamiento mágico de los niños. Y luego, a medida que uno va creciendo, se va complejizando los pensamientos, ¿cierto? Y llegamos al cuestionamiento de si existe un Dios o qué. Yo no me considero cristiana ni atea. Yo soy un ser así como de búsqueda espiritual. Llegué a eso a través de mi vejez. Así que igual interesante, pues, entre los androides y lo espiritual. Oye, sí, yo quería aparte tocar algunas otras particularidades de esto de los androides y de la creación de la vida en el fondo, porque el rollo también de Alien tiene que ver mucho con la creación de la vida, en el sentido de cuando uno crea un androide, lo que está tratando de crear es como una nueva vida que es como mucho más evolucionada, digamos, que el androide tiene la capacidad de vivir eternamente, por ejemplo, que es algo que no... Y eso es como uno de los conceptos creo que son súper como importantes dentro de esta idea de lo que significa el androide, como una especie, bueno, en Ridley Scott aparece también en otras películas como Blade Runner, ¿cierto? Y ahí también ya hay como esa idea de que hay una especie humana artificial, pero que tiene las mismas características de los seres humanos, no hay ninguna diferencia, o sea, puede sentir, etcétera, etcétera, tiene las mismas características, lo único que está mejorado en términos como de capacidad mental, y aparte mejorado en términos biológicos para poder vivir por siempre. Entonces, como una especie de humano, como una superación de la humanidad, como una transhumanidad. Entonces, esa idea, yo la había comentado en uno de los primeros programas también, que se habla hoy día, hay un investigador que es uno de los
de los que mandan hoy día en Google, de la empresa, de los ingenieros como de los cabecillas de Google. Y este autor plantea el concepto de la singularidad tecnológica, porque es como plantea que va a llegar un punto donde va a haber tal desarrollo en términos tecnológicos y de inteligencia artificial, que el ser humano se va a volcar ya definitivamente a trascender y como superar de alguna manera la muerte a través de este tipo de seres, digamos, que uno podría decir si están vivos o no, porque en el fondo ahí lo que plantea este autor es que se mezcla la biología con las otras ciencias como de la computación, ¿cierto? De la informática, etc. Entonces ahí generan esta nueva forma de vida, entre comillas, ¿cierto? Es un elemento. Y lo otro que quería ahí señalar, que dentro de esta saga de Alien, una de las que salieron así como ya en los últimos años, se encuentra Prometheus, que salió en el 2012, que fue harto tiempo después de la última que había estado la última de la Alien era de 1997, dentro de la saga. Recordemos que dentro de la saga de Alien son 4 películas, ¿cierto? Está Alien, Alien el Regreso, Alien 3, Alien Resurrección, y ahí eso fue la última en el 97. Y después hay un lapso bastante amplio, y de ahí vuelve Prometheus. Y después de Prometheus viene Alien Covenant. Y esas dos son precuelas, o sea, te plantean el origen de lo que habían sido las otras 4. Entonces esas dos últimas, que es Prometheus y Alien Covenant, en Prometheus lo que te plantean es que la raza humana fue creada por seres extraterrestres, y estos seres extraterrestres estaban en un planeta, y en ese planeta, ¿cierto? Estos seres extraterrestres los humanos le llaman los ingenieros en las películas, y eso que habían creado la especie humana, están en un planeta, y en ese planeta ellos tienen a los aliens como una especie de criadero, como un arma para destruir planetas. Entonces, lo que tenían pensado era como traer a los aliens a la Tierra para que destruyera la raza humana. Entonces, en el fondo lo que te plantea la saga, así como hipótesis, es que los ingenieros, o sea, los que crearon a la especie humana, tienen como objetivo dentro de esta saga destruir la especie humana a través de los aliens. Y nosotros vamos a buscar a los aliens, ¿cierto? Como que una especie de suicidio, ¿cierto? Donde vamos a buscar el origen, quién nos creó, y cuando encontramos ese origen, nos encontramos con los aliens, y ahí empieza todo este ciclo infinito, que el Prometheus es como la primera dentro del orden cronológico de temporal de la serie. Y lo que a mí me parece por lo menos así como muy interesante es esta idea de que la humanidad fue creada como por seres extraterrestres, y que estos seres extraterrestres no son, ni siquiera son buenos como por sí mismos. O sea, me refiero a que probablemente son buenos en el sentido de que nos crearon, y que es bueno que nos hayan creado, ¿cachai? Pero no son buenos en el sentido de que nos quieren destruir después, ¿cachai? Y lo curioso de la saga también es que no te explican por qué quieren destruir a la raza humana. Y lo que se desprende, así como lo que se infiere, es que nos quieren destruir porque tenemos muchos defectos, por la ambición, y eso se ve súper presente también en las películas, porque quieren tener al alien, es casi todas las películas hay como una constante donde hay como empresarios que quieren tener al alien como un arma mortal para la guerra, y para poder comercializar con el alien. Entonces siempre como que lo tratan de cuidar para que no lo maten. Entonces ese rasgo es súper común en todas las películas también, como esa ambición de querer cuidar al alien, pero no como por buscar buena onda con el alien, sino como para utilizarlo como una arma de guerra. Entonces también creo que eso igual a mí me resulta como muy entretenido. Y la última idea es también lo curioso que es como que en la primera película de Alien, el Ridley Scott trabaja con un creador, con Giger, que Giger había sido contactado en un momento por Alejandro Jodorowsky, que era de los autores que estaban planificando en ese tiempo la adaptación de una novela, que era la novela Duna, que después la adapta David Lynch. Y en ese tiempo Giger no era muy conocido, y Jodorowsky era amigo de Salvador Dalí. Entonces Jodorowsky arma todo un cuento para poder adaptar la película Duna, y por términos de producción fracasa, ¿cierto? Hay un documental que presenta toda esta historia,
y fracasa. Entonces todo este elenco que había armado Jodorowsky se cae, queda ahí como armado, pero no logran nunca poder hacer la película Duna. Entonces hay directores que sabían de este elenco que había formado Jodorowsky y lo toman y le empiezan a robar como los personajes. Y uno de esos que tenía Jodorowsky para poder hacer Duna es Giger y Moebius, que son dos. Bueno, Jodorowsky también después trabaja con Moebius en algunos cómics, pero Giger, ¿cierto? Lo tenía así como en mente Jodorowsky como para diseño de cine, y lo toma Ridley Scott y lo pone a diseñarlo Alien. Y ahí varios del diseño de arte, no solamente de los aliens, sino también de algunas naves y de escenarios, están a cargo de este autor, que es un dibujante en esencia, como un diseñador gráfico. Y que tiene toda una historia como diseñando no solamente al Alien, sino también portadas de discos que son muy, muy bacanes. Y nada, pues contar eso, como que en el fondo el Alien también tiene toda una estética, también donde hay una música que es muy, muy, muy particular. Y dentro de la historia del cine creo que es como de los personajes más significativos así dentro del mundo de la ciencia ficción. Eso quería, como para ir cerrando mi tema. Yo tengo una impresión negativa de Alien porque como no la vi, la única imagen que retengo fue una vez haciendo zapping y Alien lamiendo la cara de la protagonista y era como que mucha secreción, mucha baba, no. Con respecto a eso que hablabas de como de haber sido creado como por un extraterrestre. No. ¿Qué pasó? Se me apagó el computador, no, pero ya, es que se me apagó y ¿Estás se me encendió. Yo dije, se acabó el programa. No, es que lo que pasa es que acerqué el celular al botoncito del encendido del computador y se me apagó la pantalla. Y es porque tiene como un sensor de estos como táctiles, entonces si yo cierro es bueno. Fue un Dale, problema perdón la técnico, pero Dale. no, te mencionaba esto como de ser creado como por un extraterrestre. Como bien mencionaste tú desde el aspecto como de teología, si lo vemos así como muy fríamente, con el respecto como del cristianismo, efectivamente fuimos creados por un extraterrestre, porque no viéndolo como de una imagen del extraterrestre clásico que todos tenemos en nuestra mente ¿cómo se llaman? Los expedientes secretos X. Qué Claro, buena serie. claro, la serie, pero claro, o sea, si hablamos como de Dios, como de un ser superior, un Dios como físico que no es tangible y que no está dentro de lo que es planeta Tierra, efectivamente sería un extraterrestre. Por lo tanto, sí se podría tomar que fuimos creados de un extraterrestre. Ahora, también como el aspecto físico, habla también que fuimos como creados como imagen de lo externo y semejanza de Dios. O sea, físicamente tendríamos que tener una imagen similar a lo que es Él, y desde nuestra espiritualidad, que también son como de nuestras emociones, de nuestro ser, también tendríamos que tener una similitud de Él. Por supuesto, no hablando como de la totalidad, porque si no seríamos como dioses, hablando desde la teología, pero sí viéndolo desde el punto de vista de que sí tendríamos como su gen, como un gen que en algunos se desarrolló más, como decirlo de una forma, y que otros optaron por no. Finalmente esto es una decisión creer si fue así o no fue. De ahí entra el debate. Pero lo tomé como relacionado ahí con ese punto. Me fui fijo ahí a ese punto. Así No sé si que... Antonia quiere comentar algo más. Antonia, tú decías hace un rato el personaje de la teniente Ripley. Yo agarraba para leer ayer a una amiga, a la Luna, le decía que se parecía a la teniente Ripley. Porque igual yo siento que el personaje es súper bueno, de hecho tuvo hartas nominaciones y todo. Creo que como personaje igual es súper interesante también como para la época, porque
Porque igual, hace un rato también la Oda me decía que habían comentarios que decían que la Teniente Ripley era una especie como de hermafrodita, media andrógina, donde se suponían así como de las malas lenguas, así como ridículas, que decían que no se sabía si era hombre o mujer, era una especie de ser transexual. Estamos hablando de los años 80, donde era otro el ambiente. Bueno, hasta todavía hoy día encontramos gente que habla tonteras respecto al tema, pero en ese tiempo era mucho peor. Y es curioso, por ejemplo, el rol como tomando un poco el tema que planteamos al comienzo del sexo, la sexualidad, cómo la Teniente Ripley también ejerce una sexualidad muy como, así, como de una forma muy rara, como que en la primera pasa muy piola. Como que casi no se toca, pero después como que la empiezan a mostrar cada vez con menos ropa, como que cuando se levanta, y es como súper común mostrarla así como con ropa interior o casi desnuda, y escenas como por ejemplo, la segunda, como de hay unos coqueteos, de ay, yo te enseño a usar la pistola y no sé qué, porque la Ripley no era una militar, pues ella era como ingeniera y todo. Entonces, después en la segunda de la saga, llega como un soldado y hay como un coqueteo, que es el actor que sale en Terminator, porque la segunda la dirige el mismo director de Terminator, el James Cameron, y como que le enseña a ocupar la pistola, una metralleta gigante así, que ahí como la toma por atrás, la típica escena, así, ay, yo te enseño como a jugar golf, y te tomo por atrás, o a jugar pool, y la típica así como que la toma por atrás, y ay, como esas miraditas y todo. Como que en la primera no pasa eso, y en la segunda empieza como a pasar de forma ridícula, y ya en la tercera como que se chacrea la cuestión, así como aparece el actor que sale en Game of Thrones, el que es el rey de los Lannister, el papá, y aparece también una relación amorosa con la Teniente Ripley, y es chistoso porque Ripley como que lo aborda, le empieza a insinuar sexualmente que quiere tener sexo con él, y el tipo así como todo tímido, le dice así como, ah, ya, bueno, y le dice, ah, eres como muy atrevida, y ella le dice, oh, es que estaba mucho tiempo sola, claro, porque había estado como 50 años vagando en el espacio, y como que le dice así como, oye, estoy como ya acumulada, ¿cierto? Como ya 50 años sin tener sexo, y el tipo, ah, bacán, y después hay una elipsis y no muestran nada, y después al otro día así como que se despiertan, y el tipo es como muy sensible, y ella es como ruda, así como que es súper chistosa, igual como la construcción del personaje, como el rollo como del empoderamiento femenino, y como ese rollo como de la masculinidad en la mujer, ¿cierto? Después sale con la cabeza rapada, no sé, si queréis comentar ahí también, o Claudio, no sé, pero a mí me gusta mucho como el personaje. Está súper bien logrado el personaje de esta mujer, a mí me gusta porque muestra el empoderamiento, que eso es lo que yo siento, el empoderamiento de una mujer que va directo al grano, que le dice a este personaje que necesita tener sexo porque en realidad me hace falta, ¿te fijas? O que también se ve, entre comillas, masculina, ¿ya? Porque hay una extraña noción o percepción de la gente en general que una mujer cuando está empoderada es más masculina, no sé, o que eres más feminista porque te maquillas menos. Es como los estereotipos, ¿ya? Entonces, y por el otro lado, lo del sexo que dices tú respecto de cuando en la segunda película aparece este juego de coqueteo y todo, o sea, objetivamente todos los hollywoodenses tienen que vender. Y claro, la primera era como un planteamiento súper vanguardista. ¿Qué vamos a hacer con un personaje tan importante, tan resuelto, y no hay sexo? No va a vender la segunda. Entonces, por favor, metamos un poco de coqueteo y juguemos ahí con la pistola, no sé, pues. Ahí, eso. Sí, no, yo estaba como Yo creo que pensando en lo mismo. ese personaje. Yo estaba pensando lo mismo, porque finalmente tiene, como ella dice, como un papel como súper claro, que cumple como toda la expectativa, que en el fondo como que da a entender claro el mensaje a dónde va. Pero evidentemente todo entra también por los ojos, entonces, ¿en qué momento se activa esto de la parte más sensual de la película? Y aunque
no deja su esencia de ser, como dice Leandro, como más ruda y el tipo como mucho más tímido, pero tienen que también de una forma mostrar un poco de lo que es la parte más erótica de una película, que ahora prácticamente se ven en todas, porque es como el tema, en diferentes medidas, diferentes hay tonalidades, por decirlo, pero también es algo que vende. Entonces, en el fondo es como tienes una temática tan interesante, porque lo es, pero ¿cómo hacemos también como para captar también otro tipo de público que más allá de lo fascinante que pueda hacer, que es la parte más visual? Como hay unos que están en la parte más auditiva, de los sonidos, o lo visual, los efectos especiales, entonces, ¿cómo haces como algo más completo o más redondito, que todo calce dentro de lo que en el fondo desean vender? Y finalmente es una mujer con menos ropa, la parte como más sensual, que es más atractiva finalmente para los hombres, que ahora a las mujeres igual se le puede ser más llamativo, porque antes era como, pero ahora como que ya somos más participativas en este tema, pero claro, antes, hablando de los años 80, generalmente puede que haya sido un tema como de hombres, que veían esa película los hombres, porque las mujeres veían películas románticas. Ahora no es así, ahora tiene que ser una gama mucho más abierta de que cada persona pueda escoger y ver lo que se siente mejor o con lo que le gusta. Y claro, caen en esto de hacer una diversidad, así, una especie de para toda la familia, apto para todo público. Sí. No, y es curioso también lo de la maternidad, o sea, porque en la primera tampoco se ve eso. En la primera de la Alien, que es como, digamos, la historia original, en Alien 1, el octavo pasajero, le pusieron también ahí. No está presente esto de la maternidad de la Teniente Ripley. O sea, después se sabe que se supone que tuvo una hija en la Tierra y que tiene que volver por ella, pero después no vuelve nunca. Y en la segunda hay una niña que encuentra en la base donde van como a ver si encuentran algún tipo de persona para poder rescatar y matar a los aliens en la segunda parte. Y ahí la Teniente Ripley como que se encuentra con la niña y empieza a desarrollar esa figura como materna, que no estaba en la 1. Y después en la 3 de nuevo, y ya después la 4 de nuevo, y así, como que el rollo de la maternidad se hace cada vez más presente en el personaje de la Teniente Ripley. Y eso igual es curioso, porque eh, es como esa idea de que la mujer, si no es madre, no es mujer, Madre más ¿cierto? mujer. Es como que la típica, yo he escuchado a mujeres de edad, ¿cierto? O no de tan de edad, diciéndole a otras mujeres, oye, pero ¿y tú no piensas tener hijos nunca? Y la persona diciéndole, no, es que en realidad no es mi plan de vida. Oye, pero es que tú no sabes que una mujer no se completa como mujer si no es mamá. Esa frase es como súper como antigua y muy clásica, y se la decían, yo creo, siempre era como súper normal. Y hoy día, como dice la Claudia, eso ya no es normal, pues no es normal que te digan esas cosas, o sea, cada vez produce más extrañamiento que, que una mamá, una abuela o una joven le diga a otra ese tipo de cosas, porque antes era como, de hecho, yo creo que por lo mismo también se instala con más fuerza esa idea de la maternidad en este personaje, pero también hay como una problematización de lo que significa ser mamá, si finalmente Ripley quiere abortar al alien, pues, aunque sea su hijo. Entonces ahí también hay todo un rollo sobre lo que significa también ser mamá y lo que significa el aborto, y lo complejo que es también abortar. Y lo que Creo significa que eso ser mujer. también. Yo creo que eso es como central ahí. Yo, conversando hoy día con Lado, pensábamos eso, porque que en el fondo la saga de Alien, el personaje más bacán de la saga es la Ripley, pues, no el Alien, pues el Alien es como, no tiene ni personalidad, prácticamente no habla. Probablemente en alguna de las películas entiende cuando le hablan, pero no es un ser que tenga un yo, digamos, ¿cierto? Es como una especie de monstruo que anda ahí dando jugo y es como que mata gente y es muy poco
desarrollado en términos como de una psicología, porque se comporta de manera como de un animal, pero es como un animal, no es cualquier animal, no es un perro, no es un gato, ¿cierto? Es como una cosa más rara, es monstruoso. Entonces, el alien como tal, como personaje, no necesariamente es como, no tiene necesariamente el rol protagónico. Entonces, en este caso es la teniente Ripley, que de hecho ni siquiera es teniente, al principio es como suboficial, pero ella no era un personaje como soldado, digamos, como militar, y se va como convirtiendo cada vez más en eso también. Como en un personaje va aprendiendo a usar armas y se vuelve cada vez más ruda. Ahí Oye, adaptándose a la necesidad, al contexto. Son a las 8:30. Para ir cerrando ya estamos, yo creo, como con una buena cuota de conversación el día de hoy. Un mensaje, sí, al asunto de la maternidad. Dele no. Como dices tú, para ir cerrando, que es muy cierto eso, que el hecho de ser del género femenino como que está impuesto de que tenés que ser mamá porque es como lo que viene, o sea, como después de la etapa después de esto que sigue. Yo personalmente creo que, no sé, que las mujeres venimos como ahí como con un dote de maternidad, pero no todas en la misma medida. Yo creo que a unas de niñas, que yo me pongo en ese plano, de niñas veníamos con la tonterita de, no sé, de la muñeca, del jueguito, y hay otras niñas que andaban arriba de los árboles porque les gustaba investigar, porque les gustaba hacer otro tipo de cosas, y que se va ajustando a la personalidad de cada persona. Y esa cuestión como igual como de la maternidad, yo siempre doy ese ejemplo que puede que sea muy absurdo o demasiado así, pero Claudia no tiene ni una relación. Te digo, como pasa mucho con, por ejemplo, con los animales. Hay gente que desde niños ven un gato o un perro y los aman. Yo en mi caso, a mí no me pasaba eso. Yo veía un gato, un perro y para mí era un animalito de respeto, no les pegaba, nada, pero era un animalito. Hasta que yo tuve mi animalito y me di cuenta de que desarrollé eso con él. Y ahora veo un perro donde sea, le doy agua, comida, lo que ande trayendo, porque es algo que desarrollé. Yo creo que así también se ve quizás en algunas mujeres que de algunas toman la decisión simplemente de no y no quieren, y es súper respetable, a nadie se le puede imponer algo que no quiere hacer. Y también hay otras como que vienen con eso como más a flor de piel. Pero sí me doy cuenta que más allá de embarazarse como un acto, como de tener un hijo, que finalmente todas las mujeres terminamos desarrollando esa cuestión de maternidad, a cuidar a tu papá cuando está viejo, a cuidar a tu mamá, al asistir, no sé, a un amigo que está enfermo, va a preparar una sopita de pollo, porque en el fondo traemos, yo creo que más allá de la formación que se nos haya dado, tiene que ver con una cuestión como muy intrínseca, como de una habilidad como femenina de estar preocupado por otro. Y pasa, por ejemplo, mucho, no sé, porque a veces, no sé, un chico cometió un crimen fatal y todo el mundo lo juzga y todo, y la mamá es su hijo, pues, haya matado, haya descuartizado, haya hecho lo que haya hecho, pero siempre va a ser su hijo, quizás muy consciente del daño que hizo, pero va a ser su hijo. De aquí pasa lo mismo, a lo mejor con esta teniente que estábamos hablando, que ella tenía una misión súper encuadrada con lo que tenía que hacer, con un carácter súper definido, con todas las armas, la estrategia, todo. Pero en el momento de tener que estar siempre cerca de este personaje, o de estar estudiándolo, viéndolo, yo no sé, no manejo mucho el tema, llegó a un momento de que sintió de que ya era parte de ella, ¿no? Siendo la bestia babosa que yo defino con su lengua, pero era más allá de la similitud, a lo mejor física, de las características, de poder comunicarse o no, pero ella igual desarrolló esa cuestión como materna o afectiva hacia el otro. Eso opino yo, como de la maternidad, que finalmente es respetable desde todos los puntos de vista, pero en algún momento hasta con un gato podía ejercerla y no necesariamente por tener un bebé en tus brazos. Salud. Yo creo que más allá... salud. Yo no tengo nada. Yo quería decir una última cosa, que creo que más allá de la maternidad como un gen, como algo con lo que uno venga programado, yo creo que la programación
más básica es la, del vivir en comunidad, de cuidarte con tu entorno. Claro. Entonces, claro, se traduce en maternidad o paternidad, ¿cierto? Pero finalmente, por ejemplo, yo que tengo 3 hijos y 6 animales en la casa, tiene que ver con el cuidado del otro, de hacer comunidad, Sí. más que de mi sensación de ser madre. Es como que se le coloca como ese título, pero en el fondo es la acción, donde va. Exacto. Exacto. Sí, es porque todos se le quieren marcar en ciertos roles. Pero finalmente el rol primordial que tenemos es el de cuidarnos como especie, y eso lo vemos en todas las especies. Entonces, la solución es la vida en comunidad, y cuidarnos entre todos, preparar las sopitas de pollo para los amigos. Sí, oye, qué buena conclusión del programa del día de hoy. Yo creo que comparto igual plenamente lo que plantea ahí la Antonia respecto a esta idea también que, claro, uno a veces lo plantea de manera instintiva, esta idea de la paternidad o la maternidad, y hoy día estoy a cargo del cuidado de un gatito, el Chuy, y nada, estoy así muy como obsesionado con cuidarlo y preocuparme de él. Y creo que tiene que ver con eso, con lo que dice ahí la Antonia, o sea, el hecho de cuidar a la especie humana o cuidar a otra especie, pero el hecho es como proteger la vida dentro de las posibilidades que tenemos. Generar bienestar. Es algo que no necesariamente tiene que ver con un instinto, a lo mejor sí hay algo instintivo, pero hoy día la mediación que ejerce la cultura y la historia humana, ¿cierto? Es mucho más potente que un instinto probablemente. Y claro, yo creo que la forma ahí de crianza o de cuidado debe ser siempre colaborativo, ¿cierto? Bueno, yo tengo la suerte de haberme criado entre muchas personas, tuve tío, abuelo, hermanos, primos, siempre me crié como en una familia muy grande y siempre me desarrollé bajo el cuidado de los vecinos, de la vecina, de la abuelita del frente, de al lado, de todos lados. O sea, yo creo que mucha gente, tuve como la suerte de estar con mucha gente que me cuidó y eso creo que enriquece mucho también el desarrollo de los seres humanos. O sea, sentir que hay muchas personas que te cuidan, no solamente tus papás, ¿cierto? No solamente tu abuelo en el caso, ¿cierto? Sino que es todo un entorno de protección, de amor, de buena onda. Y yo creo que lo que dice la Antonia ahí es clave. O sea, el desarrollo humano tiene que ser como en términos comunitarios, no puede ser como solamente familiar nuclear, porque sabemos que siempre va a ser insuficiente y los roles siempre se van a intercambiar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que con eso nos quedamos en el programa del día de hoy. Nos despedimos entonces en este segundo capítulo de la segunda temporada de Quebrantahuesos. Nos vamos, agradecer ahí la presencia de nuestras invitadas, excelentes, y abrazos, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chaito, abrazo.